Vamos a seguir analizando lo que deja este primer año de la presidencia de Javier Milei, ahora con el analista Damián Dipache, que ya está en línea. ¿Qué tal, Damián? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Fernando? Buen día. Bueno, en este primer aniversario de Milei en la Casa Rosada, si tenemos que poner las alzas y las bajas, como se dice en el mercado, ¿qué ponemos de cada lado de lo que dejó este primer año de Milei? Yo creo que la madre de la situación de equilibrio macro es solamente una frase. Después la podemos cargar de números. Ujú, El superávit fiscal no se negocia. ujú. Yo creo que después de ahí podés hablar todo el resto, pero esa es la madre de todas las batallas. El gobierno logra en el acumulado del año, Fernando, 1,8% de superávit fiscal, venía del 2,7% del déficit. O sea que son 4 puntos efectivamente del Sí. producto de punta a punta. Ujú. Eh, y ahí Más tenés una allá de que después situación, el gobierno lo infla y lo defrasa, mete el cuasi fiscal que yo, pero digamos, esos son los números irrefutables, eso es lo que está diciendo, digamos, lo que recibió y lo que tiene hoy. absolutamente. Ujú, Y después sí tenemos que decir, bueno, en el tránsito de ese proceso, creo que el primer semestre del año muy, pero muy complicado para la micro, muy, pero muy complicado a nivel político, porque la ley base se demoró, se dilató su aprobación. ujú, Y creo que después de ese superávit fiscal no se negocia, creo que a partir de julio el gobierno cambia su política monetaria respecto de la búsqueda de ese resultado fiscal. ¿Y qué tuvo que ver ese cambio? Bueno, a partir de ahí la base monetaria permanece estable y entra la oportunidad del blanqueo. ujú, Y el blanqueo cambió mucho porque efectivamente tenés una cantidad de pesos en términos reales menores, porque la inflación evoluciona y la cantidad de pesos sigue siendo estable, y tenés más dólares en el mercado. Fíjate que en noviembre, Merval, más 29% en dólares, bonos soberanos subiendo 12,5%, reservas en 31 mil millones de dólares, las netas negativas que arrancaron en 11 mil, hoy están en el orden de los 5 mil millones, una situación donde los dólares financieros se empardan con el dólar oficial, y esos son los datos macro. Creo que en el haber sigue estando la micro, sigue estando la actividad económica real, sigue estando el consumo en el mercado ujú. interno. Y te voy a dar datos quali para compartir. Me interesó un estudio de poliarquía. Es uno de los estudios que le da mayor nivel de aprobación de imagen al gobierno, le da 56% de aprobación en este primer año de gestión. Los pisos parten de 50-51% de aprobación de otras encuestadoras, pero hay dos o tres detalles que quiero resaltar. El 43% de la población le parece nada grave reducir el Estado. Ujú. O sea, que hay un cambio cultural. Yo creo que es muy genérico decir reducir el Estado, porque me parece que lo que apunta ahí la sociedad es decir, che, reducir la parte que efectivamente tenía desvirtuación, se desvirtuaba respecto de los fondos públicos, a eso me parece que se refiere, Ujú. y el 44% que logró evitar una hiperinflación, ¿no? Bien, allí también lo de la reducción del Estado, digamos, si bien obviamente después cuando a la gente esa reducción del Estado le toca cerca, dice, bueno, pará, con esto no. Pero digo, de todas maneras está claro que hay una percepción social de un Estado sobredimensionado, de un Estado que aumentó su gasto de una manera muy relevante y que eso no se tradujo en ninguna mejora, ¿no? Digo, también allí está el famoso Estado presente, dejó afuera a mucha gente, dejó en falta muchos servicios y eso un poco también explica el triunfo de Milei y esa percepción sigue estando presente. Totalmente. Y yo creo que, bueno, fue el famoso plan motosierra, después Ujú, la gente, efectivamente, es más, si vos tenés que ver, decir, che, del ajuste del gasto público, parte efectivamente fue inversión y consumo público, ujú. otros universo también complejo es el caso de los jubilados, caso de los jubilados donde hubo un recorte importante. Los jubilados llegaron a perder a julio del 2024 respecto de 2017, mismo julio de 2017, un 44% de poder Claro. adquisitivo. Ujú, Ahora va recuperando lentamente, el gobierno muestra lo que es la recuperación sin bono,
el bono quedó congelado. Y dos datos más, que son, digamos, como para mechar un poco lo quali. El 32% le parece muy grave romper vínculo con la diplomacia internacional respecto a esta encuesta de poliarquía. Ujú. Creo que ahí hay una situación de tensión de lo que ha pasado con Pedro Sánchez en España, la relación con Lula da Silva, con Xi Jinping en China. Bueno, me parece que incluso los cambios que hubo respecto de la salida de Diana Mondino y cómo se dio la salida de Diana Mondino. Y esta, que sí también me parece importante, el 51% considera muy grave la expresión con insultos a periodistas. Ujú. 51%, Claro. ¿eh? Ujú. Así como el 56% aprueba, el 51% dice, che, esto no me gusta. Ujú. ¿Mm? Está claro, un punto relevante también, ¿no? Porque eso, más allá de lo que nos toca a los periodistas por parte de Milei, que no es poco, digo, también tiene que ver con el relacionamiento de Milei con el resto de la sociedad, o sea, el modo en que se refiere a los legisladores, el modo en que se refiere a dirigentes empresarios, no sé, meto en todo en la bolsa, meto a los artistas incluso, donde siempre más allá de que se pueda discutir alguna medida o algo, hay un tono despectivo y excesivamente agresivo que, como decís, no tiene, no tiene un apoyo por parte de la sociedad. Ahora, ¿qué pasa con la actividad? Sobre todo en el sentido de que, digamos, en este tiempo Milei logró asentar la idea de que para salir de la crisis había que atravesar esta recesión, ¿no? Y habría que atravesar este golpe a los ingresos. Eso en cierta forma también empezó a cuajar. Bueno, yo creo que Argentina estaba, no tomamos dimensión, estaba en un centro, está todavía en un centro médico de alta complejidad. Ujú. Básicamente, ¿por qué? Porque venía. Vos ten en cuenta que la inflación, que probablemente en el mes de noviembre dé más cercano al 2,8, ayer en la ciudad dio 3,2%, en noviembre del año pasado, Fernando, estaba en 12,7, Ujú. Claro, 12,7%. O sea que veníamos de una situación macro sí. muy compleja, sin Ujú. reservas, con un dólar absolutamente retrasado en 376 pesos, con una situación donde las reservas netas negativas eran de 11 mil millones de dólares, la aceleración inflacionaria estaba en 3 dígitos, la tasa de interés en 3 dígitos, la economía real el año pasado crecía por impulso efectivamente de emisión monetaria y consumo público, y ahí me parece que eh, lo que tendríamos que ver en el actual contexto es, bueno, cómo va saliendo eso. Y yo creo que, fundamentando en lo que mi ley espera, la salida va a ser muy lenta, Fernando. No hay que Ujú. exacerbar. Yo veo al gobierno muy ansioso por mostrar Sí. buenos resultados inmediatos en la micro, Ujú. pero el camino que eligió es más lento de que los Ujú. resultados que él espera. ¿Por qué? Porque vos necesitas inversión privada que genere empleo y que vaya al consumo privado. Y recién en el mes de julio, perdón, en el mes de agosto, eh, el empleo comienza a regenerarse después de pérdidas en Claro. el primer semestre en 5.000 puestos de trabajo, es muy Ujú. pequeño, y recién se hace Claro, nulo la comienza a salida dejar de de empresas. O caer. sea, Comienza a dejar de caer. exactamente, Ujú. exactamente. Y empieza a ya no salir más empresas, o sea, no cerrar más empresas, y empiezan a abrirse algunas empresas, pero muy vinculado, muy atomizado a lo que son bienes como sectores como petróleo y gas, minería, agro, ganadería y algunos sectores de economía regionales. Ujú. Entonces, va a salir muy lento esto, y es parte de la elección de ese camino, porque el gobierno apagó la inversión y el consumo público, entonces por ahí no va a venir. Claro, está claro. ¿Qué pasa hoy con el cepo, Damián? Digamos, el tema cepo reservas, digamos, la negativa del gobierno a hacer la prueba de acelerar la salida del cepo y restricciones cambiarias muy claras y que el mercado se queja abiertamente, al mismo tiempo que las reservas, pese a todo lo que vino ocurriendo, pese al impacto del blanqueo, siguen siendo negativas. Tres datos ahí. Primero, Ujú. que crezcan las reservas es buenísimo, pero la colateral es, bueno, un campo que esperaba otra macro también, vamos a decirlo. O Ujú. sea, hoy el campo está teniendo un tipo de cambio menor al que tenía con Massa, porque Massa tenía 50 y 50 Claro. en el Blend, ahora tenés un Blend 80-20, pero con un dólar financiero que bajó, por lo cual Ujú. ya el Blend no te sirve, el 20% está recontra planchado.
Y además, sí, efectivamente, una especulación del campo. El campo esperaba una devaluación, no se dio. Se financió en el mercado y ahora tiene que salir a vender porque tiene que pagar el crédito que tomó, porque Claro. esperaba un mayor tipo de cambio y una suba del precio del commodity. Entonces, esta acumulación que se da por dos factores. Algo que le va a venir muy bien, Fernando, a Argentina, es que en el momento de la liquidación ahora tiene petróleo y gas y lo va a tener. Eso es buenísimo porque, viste, se rompe la estacionalidad. O sea, Argentina tiene posibilidad en los meses donde no tiene liquidación de cosecha que venga petróleo y gas. La segunda es que tiene que liquidar, obviamente, cosecha porque efectivamente necesita financiar su capital de trabajo y los créditos que ha tomado el campo. Y la tercera, que tiene que ver con el levantamiento del cepo, yo creo hay dos situaciones. Una es la discordia con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional probablemente le pida al Milei levantar el cepo para que lleguen dólares, o sea, sea condición y efectivamente tenga un tipo de cambio libre. La otra es que efectivamente tienen que llegar dólares para poder levantar el cepo. Y yo me hago la siguiente pregunta, la economía es una ciencia social. Suponete que Milei con esta brecha diga, che, ¿qué sentido tiene si ya no hay brecha entre el financiero y el paralelo? Levanto el cepo. Y hay un par de comunicadores no muy adeptos al gobierno, dice, che, corrida cambiar y bancaria. Los argentinos van a buscar los pesos al plazo fijo y agarran y quieren dólares. ¿Qué hacemos? Ujú. Ahí está el punto, ahí está el punto. Bueno, pero digo, al mismo tiempo, cuando uno escucha un discurso casi exitista, por decirlo de algún modo, por parte de funcionarios o por parte de comunicadores que sí son más afines al gobierno, esa es la pregunta que se hace. Bueno, si la situación ya está tan sólida, si somos, como dice Milei, el ejemplo que está mirando el mundo, y bueno, ¿por qué no levantamos las trabas? ¿Por qué no aceleramos eso? Bueno, es que la situación Ujú, está sólida con cepo. ujú. Eso Bien. es importante también. Ujú. Y es parte de la restricción que recibió. Y bueno, yo creo que hay dos condiciones para mí. Una económica financiera, es decir, que entre en dólares por la cuenta financiera para poder lograr la salida del cepo. Y también hay una decisión política. Che, ¿conviene salir del cepo ahora o no conviene salir del cepo ahora ante la eventual elección del año que viene? Ujú. Hay un timing muy importante. ¿Va a haber paso o no va a haber paso? Vos te acordás lo que pasa con las Sí. PASO, ¿no? Ujú. Y las PASO no te da margen. Si tenés alguna convulsión económica, perdiste en el primer tramo, no hay posibilidad de Claro. reválida. Ujú. Le pasó a Macri. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una decisión política. Ujú. Los manuales están divididos. Algunos dicen, che, no, el primer trimestre si le llegan dólares lo levanta. Otros te dicen, no, por más que le lleguen dólares, el tipo va a ser cauto y no lo va a levantar hasta a terminar las legislativas del año que viene. Son Ujú. dos manuales. Me parece que tenemos que llamar a un tarotista para esta respuesta. No, hay que ver, antes del tarotista, digamos, también hay otro manual más de mercado que, por ejemplo, dicen que los préstamos repo con bancos internacionales ya están listos y están cerrados y están acordados hace 2 meses o más. Pero el gobierno sigue un manual de mercado y dice, ¿por qué voy a tomar ese préstamo ahora si por ahí lo tomo dentro de un mes y pago una tasa menor? O dentro de 2 meses y pago una tasa todavía menor. Con lo cual allí está claro que hay varios manuales por aplicar y el cepo sigue siendo la gran incertidumbre. No quiero dejar de preguntarte qué pasa con las empresas, no con las grandes corporaciones, sino sobre todo con las pymes, con la mediana empresa, las cadenas de comerciantes, etcétera. Vos que tenés relación con ellos, que a veces los asesorás, ¿qué están viendo en Milei? ¿Qué están viendo en un gobierno que por un lado les trae estabilidad en la inflación, pero por el otro les dejó un consumo muy planchado? Para una pyme, el cepo no es un problema, Ujú. porque depende del mercado interno. El cepo es un problema del importador que lo abastece, Bien. que es otro tema que obviamente es importante. Pero la pyme, la verdad, si con cepo, sin cepo, los tipos no le interesa. No es una preocupación de la pyme. Para la economía en el mercado interno está complicada. Todavía Ujú. está complicada. O sea, en la calle vos ves que te dice, che, Damián, yo lo banco, sé que es el camino, sé que esto era inevitable, pero efectivamente estamos con una situación de consumo en el mercado interno todavía interanualmente muy caída. En el desestacionalizado crece y eso es lo que da esperanza y motivación a seguir, ¿eh? Ujú. O sea,
es más, lo medimos nosotros, Fernando. Claro. El consumo masivo viene muy caído interanualmente, pero crece frente al mes anterior. Lentamente va creciendo. Yo le apuesto algo, Fernando, dos cosas. Uno, sí, bienes durables ya creció, pero eso producto del crédito. Pero a mí me preocupa siempre el consumo masivo. Detrás de ahí también hay pobreza e indigencia, porque si crece el consumo masivo te está diciendo que mucha gente está pudiendo acceder a canasta básica alimentaria o a la canasta de servicios. La Argentina lo mide por ingresos, o sea que nosotros estamos Claro. del otro lado del mostrador viendo qué pasa con la demanda respecto a ese nivel de ingresos. Entonces, ahí yo creo que estas navidades sí pueden servir como barómetro de lo que se viene. ¿Por qué? Porque el año pasado fue pésimo. Primero por la devaluación brusca, porque tuviste 25,5% de inflación, porque en la previa hubo un restoqueo fenomenal, porque el consumo cayó terriblemente. Entonces, creo que volvemos a una estacionalidad fuerte, donde ya ahora la Navidad volvió a su ritmo normal. Una semana antes, 3 días antes, deberíamos ver un ritmo del consumo creciente, como estábamos habituados, y no esto de comprar el pelleto 2 meses antes en la carnicería. Está claro, está claro. ¿No? Allí va a haber un buen parámetro en el consumo de las fiestas, atado a un consumo de turismo que se supone malo, ¿no? Por la facilidad que va a tener veranear en el exterior. Por último, ¿qué pasa con Milei y la política? ¿Qué pasa con un Milei que no parece preocupado por acordar nada, que todas las reformas estructurales de la economía salen por decreto, por resolución, que no está preocupado por tener ley de presupuesto tampoco? ¿Qué ves en eso? ¿Ves ahí algún riesgo? Está ocupado en la política Milei, porque pues yo creo que hay acuerdos incluso con la oposición. Ha pasado esto, ficha limpia ha sido una situación de quiebre. Es más preocupante la situación que pasa con la oposición dialoguista que con la oposición firme. Porque ahí sí yo creo que la sociedad, desde el punto de vista de la previsibilidad institucional de un sendero, requiere reformas institucionales. Y eso se da el diálogo entre el oficialismo y la oposición dialoguista, que están de acuerdo en baja de impuestos, baja de burocracia, reforma laboral, reforma previsional. Y esa es una agenda pendiente que para darle previsibilidad institucional y jurídica a la Argentina se tiene que dar. Yo veo que el cable está fino, el cable está en contacto, pero no está exento de chispazo. Bien. Primero. Y segundo, para cerrar, Fer, me quedo con... Hoy va a dar un discurso, Milei. Y previamente se va a reunir con Tom Sargent, que fue premio Nobel de Economía en 2011. El tipo, parafraseando a Milton Friedman decía, la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario. ¿Qué dice Tom Sargent? Parafraseándolo, la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno fiscal. Y hoy, efectivamente, Milei va a mostrar a la noche, después de esa reunión con Tom Sargent, que logró superávit fiscal, que efectivamente logró, a pesar de tener una minoría política en el Congreso de la Nación, reformas, y que efectivamente no solamente el superávit fiscal no se negociaba, sino que no se va a negociar para adelante. Está muy claro y allí habrá que ver esta noche si hay alguna pista más, alguna punta más de lo que puede pasar con la economía hacia el futuro. Damián, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo. Un placer, abrazo. Damián Di Pache, analista económico allí con una